Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida, la de tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Para mí es un placer poder llegar a ti desde tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión, para ti y todo el resto del mundo. Sé que ya tuviste el intro de este video, compárteselo a alguien porque será algo impresionante que vas a escuchar hoy. No te podrás mover del asiento después que comiences a escucharlo. No estoy solo, estoy acompañado con un gran hombre de Dios, con un pastor, con un hombre que Dios está usando grandemente en este último tiempo. Y voy a dejarlo para que él se presente a nuestra amada audiencia. Gracias por estar ahí. Qué bueno, nos sentimos muy bien de estar aquí. Su hermano Pastor Víctor Almanzar, esperando que este contenido, como siempre, sea de bendición, porque con ese propósito es que lo realizamos aquí. Gloria a Dios, ya sabes, prepárate para lo que vas a escuchar. Gloria a Dios. Así que compártelo esto a alguien. No te quede con esa bendición, porque es un maná que Dios trae a través de este gran hombre de Dios. Vamos a dejarlo para que él esté fluyendo en este día con ese contenido que este hombre de Dios nos va a revelar. Gloria a Dios. Amén, amén. Sabes que siempre la gente tiene ciertas interrogantes sobre situaciones que se dan, podríamos decir, en la vida espiritual de las personas y que no saben cómo romper con algunas ataduras. Gente creyente, cristianos, que estando en la iglesia tienen familiares, amigos, hermanos cercanos de la iglesia, con ataduras, con vicios, con debilidades, Sí, muy fuerte. con una serie de situaciones que al final pues se van a manifestar en la iglesia y en su vida religiosa, en su vida cristiana. Entonces siempre surgen algunas preguntas. Sí, no, yo tengo algunas preguntas que vamos a compartir hoy. Yo sé que este gran hombre de Dios nos va a estar revelando, porque un hombre que Dios lo ha preparado en diferentes áreas, en el mundo espiritual y en diferentes preguntas, y yo quiero compartir una con él. Gloria a Dios. ¿Pueden las personas que están bajo maldición de hechicería recibir liberación? Las personas que están bajo maldición de Háblenos de eso. hechicería. Mira, hay muchas formas de liberación, de ser libertado. Por ahí hay quienes dicen que nosotros podemos hacer autoliberación. Yo soy de los que no estoy de acuerdo con eso. O sea, nadie puede libertarse a sí mismo. Eso no existe. Existe hermanos que Dios lo ha llenado del espíritu, del don, y esas personas pueden orar y declarar y ordenar a los espíritus para que esa persona sea libertada. Gloria a Dios. Eso es lo que yo entiendo. O sea, Jesús llegaba y libertaba a los endemoniados. Jesús envió a los apóstoles, a los discípulos, y ellos iban y Dios le dio potestad a través del espíritu para que ellos sometieran y sacaran a esos espíritus inmundos. En ninguna parte usted va a encontrar que la misma persona se sacó un demonio. Interesante conocer esa parte ahí, guerrero, porque hay personas que están siendo poseídas por espíritus malignos y ellos se van a veces a una cueva, se meten 2 o 3 días y dicen, no, que ya ahí yo salí nuevo, gloria al Señor. Pero lo que está diciendo, ellos iban donde Jesús para ser liberados. Todo. O Jesús iba a ellos. O Jesús iba a ellos. Entonces, en el caso de la liberación de los que están en hechicería o los que tienen un trabajo de hechicería, como la gente le llama un trabajo de brujería, son casos diferentes. Porque una cosa es que usted esté involucrado directamente en la hechicería y otra cosa es que alguien esté haciendo hechicería en base a usted. Wow. Eso es diferente. Háblenos de eso, revele eso, varón. Claro. Eso está terrible. Claro, porque hay personas, incluso cristianos a veces, que piensan que le pueden hacer algún tipo de trabajo de hechicería. Yo lo he escuchado. ¿A cristianos? Sí, cristianos que hablan así a veces. Como que creen o piensan que alguien le puede hacer un trabajo de hechicería. Wow. ¿Y se podría dar el caso de que una hechicería le pueda caer a un cristiano? A un cristiano sí, pero a un hijo de Dios no. A un hijo de Dios. Háblenos de eso. Sí, porque es que yo tengo conflicto con algunos términos, porque sí. Es que cristiano cualquiera se llama cristiano. Entonces la gente ha englobado que cristiano es ya la cúspide del evangelio, y no es así. La Biblia nos llama a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Y usted dirá, ¿y cuál es la diferencia? Sí. Bueno, cualquiera va a una iglesia, cualquiera se congrega, cualquiera diezma, cualquiera ofrenda, cualquiera predica, cualquiera dice que es cristiano.
Wow. Pero cuando vamos a las características de los hijos de Dios, ahí hay una diferencia. Wow. Entonces los hijos de Dios se diferencian de los hijos de la tiniebla, los hijos de Dios se diferencian de los religiosos sectarios, porque la religión no es mala, eso también se ha querido vender de manera despectiva cuando no es así. No es así. Porque religión es relación con Dios y volver a esa relación que necesitamos tener todos con nuestro Creador. Entonces, es volver otra vez a recomponer una relación. Entonces, cuando hablamos de esa hechicería y hablamos de ese espiritismo que se practica, que no es espiritualidad tampoco, hay gente que habla de guerra espiritual con seres que vienen del espiritismo, y el espiritismo hace un trabajo en las personas que depositan su confianza en ella, pero no como la gente piensa. Porque la gente ve que los trabajos de hechicería son un trabajo de poder controlador, pero el poder controlador es para el que no le sirve a Dios. Los hijos de Dios no son controlados por ningún espíritu ni demonio. Muy fuerte. Porque no hay brecha. No pueden entrar a controlarlo. Entonces, ¿qué personas son controladas por los espíritus inmundos, por los demonios, por trabajos de hechicería? Personas que no han aceptado a Cristo, personas que sus padres han hecho pacto con Satanás, pacto satánico con ellos, personas que han sido dedicados a ciertas deidades, digamos así, del espiritismo, a ciertos ídolos. Esas personas sí tienen un arrastre y podemos verlo, por ejemplo, en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 habla de una serie de situaciones que se dan, de inmundicias en las personas, por el acarreo, por el arrastre incluso de sus padres. Y ahí vemos lo que dice el Antiguo Testamento, de que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Wow. ¿Y dónde lo vemos? Fuerte. Ahí en Romano dice que por no tener en cuenta a Dios, ellos se hicieron imágenes de aves, de cuadrúpedos, de reptiles y se hicieron ídolos. Eso es lo que quiere decir. Se adoraron cuantas cosas. Entonces, por eso dice, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Muy fuerte eso. A causa de su extravío. Entonces, ahí está hablando de personas que en algún momento se inclinaron a esa práctica hechicera, porque los ídolos y esas creaciones idolátricas entran en ese plano de hechicería. Muy fuerte, pastor. Y de ahí viene la homosexualidad. Sí, muy fuerte ese tema que usted ha tocado, pero muy fuerte. Puede ser una persona afectada por una maldición generacional, transmitida de un padre a un hijo, puede ser influenciada por los demonios. Claro que sí, porque es que la autoridad de los padres refleja un poder sobre los hijos. Todo padre tiene autoridad sobre sus hijos. Por eso la pelea, por ejemplo, de Jacob por ser bendecido primero que su hermano Esaú, desde el vientre. Y luego lo vemos que usurpa el lugar y se disfraza para que su padre Isaac lo bendijera a él y no al primogénito, que era que le correspondía la bendición. Así es. ¿Por qué? Porque la bendición tenía un efecto realmente. Wow, muy fuerte. Claro, y está establecido desde el reino. Sí. O sea, la bendición de Dios son las que enriquece, dice la Biblia, y no añade tristeza con ella. O sea, nosotros necesitamos la bendición del Padre, primero de nuestro Dios y luego de nuestros padres. Cuando los padres maldicen a sus hijos, la maldición se materializa. La mayoría de muchos hijos que mueren en accidentes, que mueren atropellados en las cárceles, en pleitos, muchas veces la mamá le dice, ese muchacho es el diablo. Dios mío. Que nada más quiere vivir azarando en la calle. Ustedes me van a disculpar la palabra, pero estoy hablando bien llano. Bien coloquial aquí. Muy fuerte. Entonces, se lo entregan ellos mismos. Y esa palabra sigue germinando en el mundo espiritual y da una legalidad. Claro, porque hay autoridad. La palabra se rige de autoridad. O sea, el que tiene autoridad sobre la palabra tiene un poder. Sí. ¿Por qué los gobernantes tienen poder sobre una nación? Porque se le ha delegado un poder, una autoridad. Cuando se habla de un decreto de un presidente, no se está hablando de un papel. Se está hablando de una palabra del que la está emitiendo. Dios mío. Se lleva el papel, pero es él que está emitiendo ese pensamiento y esa palabra, sea influenciado por alguien o no. Y ese decreto hay que acatarlo, porque de lo contrario entonces hay un castigo. Entonces, por eso es que los hijos que son desobedientes a sus padres lo que terminan es siendo castigados en cualquier sentido. Dios mío. Eso pasa también con los hijos que no es que su papá lo maldice, sino que ellos lo desobedecen. Ellos acarrean maldición. Hay una maldición que se apodera de ellos. Porque no están recibiendo la bendición. El papá le da la bendición y ellos no la reciben. Wow. Así hay personas en el evangelio. Wow. Muy fuerte eso, pastor. Que Dios le da la bendición y ellos no la quieren. Yo escucho gente decir, por ejemplo, es que yo no quiero el pastorado.
Y parece que Dios quiere que yo sea pastor. Yo no quiero el pastorado. Hermano, es que usted no decide lo que usted quiere. No, no decide. Es que si Dios usted lo llamó como Sí, pastor, por algo Dios lo llamó como pastor. así es. Y si Dios lo llamó como pastor, usted no va a quererlo ni lo va a tener tampoco. Y se puede hasta enganchar, pero no será pastor. Wow. Entonces, las bendiciones también se reciben. Usted puede ser maldecido o bendecido de acuerdo también a si usted recibe o no eso. Gloria a Dios. Wow, impresionante eso, pastor. De verdad que es muy fuerte ese tema. Y es un tema que poca gente habla de eso y hay que hablar de eso. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me pasa aquello? Porque hay algo que la gente desconoce en el mundo espiritual. Mira, la hechicería hay que renunciar a ella. Si alguien tiene alguna condición, sea por familia o por voluntad propia, por mutuo propio, tiene que renunciar. Es lo primero. Usted tiene que renunciar a eso. Y cuando usted renuncia, entonces viene la cobertura de Dios. Gloria a Dios. Tiene Wow, que haber una wow. renuncia. Ahora, cuando Dios envía a un creyente a un lugar donde tiene que ejercer una autoridad sobre espíritus o demonios, ese creyente puede incluso quemar un ídolo, derribar un altar, pero tiene que tener el consentimiento del que lo puso, del que lo tiene. Mira cómo son Wow, las legalidades wow, de Dios. muy fuerte. O sea, por eso es que el que tiene esa cadena de hechicería, esa atadura, tiene que decidir renunciar. Y en esa decisión de renuncia, entonces la autoridad del reino y de la palabra se va a cumplir sobre esa persona y sobre esa situación. Wow, En wow, cuanto a la hechicería. wow. De verdad que esto está impresionante, hermanos. Y como este hombre, Gloria, nuestro pastor que está aquí con nosotros, es un hombre que Dios está usando, tiene mucho conocimiento acerca de la palabra y de diversos temas. Yo quisimos generar algunas preguntas que la gente está escribiendo detrás de cámara y que quiere saber, escuche esto, que quiere saber y tiene la inquietud de cómo lidiar con estas cosas, pastor. Y yo le tengo otra pregunta muy interesante, gloria a Dios. ¿Qué puedo hacer a favor de un familiar que no es cristiano y está involucrado en la pornografía? ¿Orar o hacer guerra espiritual? Bueno, si la persona no es cristiano, la oración tiene mucho poder. Porque en el caso de un cristiano usted puede tener un acercamiento y puede trabajar de otra manera. Pero cuando una persona no es cristiano, lo principal es la oración. ¿Por qué? Cuando nosotros oramos, nosotros entramos a una dimensión que no es física. Amén. Por eso es la dificultad de la gente orar. Hay gente que se arrodilla y dura horas y nunca ha entrado a donde tiene que entrar en la oración. Wow. Porque lamentablemente lo que está pensando en que cuánto tiempo tengo aquí, tengo sueño, y comienzan a tener ciertas ideas o nada más se arrodillan a pedir Dios y mío. no saben adorar a Dios en su oración. Hay una serie de cosas que uno tiene que aprender. Claro, Wow. no todo el mundo tiene la misma forma de hacer las cosas, pero la oración va a generar que yo pueda entrar a dimensiones donde los espíritus que gobiernan a esa persona en el momento que lo están llevando a ese pecado, a esa práctica, puedan ser eliminados y erradicados. Gloria a Porque Dios. Wow. cuando yo entiendo dónde es que se pelea la guerra espiritual, dónde es que se pelea por las almas, por las vidas, entonces yo voy a poder pelear esa guerra. Entonces en la oración yo entro a esa dimensión, a una dimensión donde Dios está, donde Dios me escucha. Porque yo no voy yo a liberarlo yo voy a recibir un poder Gloria de a parte Dios. de Dios, o Dios va a hacer algo porque yo le estoy pidiendo, pero yo tengo que ir al lugar donde está esa bendición. Wow. Impresionante. O sea, yo tengo que pagar un precio por esa liberación. Yo no pago un precio por la salvación, porque la Biblia dice que la salvación tenía un alto precio, Sí. que nadie podía pagar Nadie. y que Cristo la pagó por nosotros. Gloria a Dios. Pero por la liberación se paga un precio. Amén. Por eso Jesús le decía, acuerden este caso, había un muchacho que los discípulos no pudieron liberarlo. Y Jesús llegó y lo liberó. Y luego que lo liberó le preguntaron, ¿por qué nosotros no podíamos? Wow. Muy fuerte. ¿Por qué este género no sale si no es con ayuno Y oración. y oración? Entonces hay un precio que se paga para ciertos géneros de ayuno, de oración y de sacrificio personal Gloria de a la Dios. carne Wow. Sí. del creyente. Sí. Entonces por eso estoy hablando de otra dimensión.
Porque en la carne lo que se quiere es comer. En la carne lo que se quiere es dormir, entretenerse, Sí, sí, ver una película. sí. Pero cuando yo entro en oración, yo le estoy diciendo a Dios cuánto yo valoro a esa persona por la que yo estoy orando. Wow, muy fuerte. Y cuando Dios ve esa valoración de su siervo, entonces Dios sí lo escucha la petición. Wow. Porque Dios no recibe oración sin sacrificio. Gloria a Dios. Wow. Pastor, usted tocó un tema demasiado fuerte, demasiado fuerte. Y fue cuando usted tocó el tema de la oración. Hay gente peleando guerra porque no saben cómo orar. Y me gustaría que usted, gloria al Señor, de esta plataforma que está llegando al mundo entero, pueda hablarle a la persona. Porque en un momento determinado los discípulos mismos se dieron cuenta que no sabían orar. Oiga esto, orar no es que tú comiences y Jehová dame, que yo necesito esto y que necesito la comida y que el carro y que esto y que lo otro. Gloria al Señor. Yo quiero que usted hable un poquito de ese diseño. Lo que pasa es que la oración tiene que ser una oración sabia, una oración inteligente. Háblenos de eso. O sea, la Biblia dice que hay personas que lo que piden es para sus deleites, por ejemplo. Wow. Eso no es una oración sabia. Entonces, la oración sabia, la oración inteligente, la oración que Dios va a escuchar, primeramente tiene que ser del justo, que es la que puede mucho, dice la Biblia, Sí. la oración del justo. Sí. Y segundo, tiene que ser una oración sabia. Yo tengo que saber lo que voy a pedir, yo tengo que saber lo que voy a hablar, tengo que saber qué es lo que yo estoy tratando con Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no tiene necesidad de escucharme a mí lo que yo estoy diciendo. Y Dios sabe lo que yo voy a decir antes de que esté mi Dios pensamiento. mío, muy fuerte. Entonces, si Dios sabe lo que yo voy a decir antes de que la palabra esté en mi boca, antes de que esté mi pensamiento, ya Dios sabe lo que yo voy a pensar. Gloria Y a decir lo Dios. contrario sería entonces poner en poco a Dios. Entonces, cuando yo entiendo al Dios que yo le sirvo, yo voy a saber que yo tengo que ser sincero con Dios. Gloria. Wow, Entonces, la muy gente fuerte. cree que saber orar es simplemente saber recitar un rosario, una letanía, hacer un rezo. No Wow. es eso. Y en religiones donde se ha enseñado mal a la gente, creen que es eso. Eso es vana palabrería. Dios mío. La wow, vana wow. palabrería es mucha repetición de lo mismo. Muy fuerte. O sea, hay gente que repite lo mismo. Hay gente que dice, por ejemplo, ¿y por qué que los cristianos no rezan el Padre Nuestro? Si el Padre Nuestro es la oración que nos dejaron en Mateo capítulo 6 a los creyentes. Varón, el Padre Nuestro es un modelo de oración, Gloria a no Dios. un Wow. rezo de repetición. Muy Porque fuerte. Jesús mismo está en contra de la repetición. Entonces, el orar tiene que ser con sabiduría para saber lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Y luego yo tengo que saber que la oración, yo no la estoy haciendo hablando desde aquí de la tierra con alguien que está lejos en el cielo. Cuando yo me Wow. postro en oración, yo estoy hablando de que yo tengo que soltar la carne y esta tierra y entrar al mundo espiritual. Dios mío. Entonces, por eso Wow. que se entiende que la oración, más que una comunicación, es una intimidad. Wow, varón. Porque la muy Biblia fuerte, dice, muy cuando fuerte. vayas a orar, ¿qué dice? Cierra la puerta. Sí. Y en el secreto, tú vas a hablar con tu padre. Y lo que tú pidas en el secreto, Dios mío. Él lo va a recompensar, lo va a hacer en público. Público. Wow. Está hablando de intimidad, está hablando de un lugar donde nadie está, está hablando donde yo no lo estoy haciendo para que me vean. Eso es intimidad. Dios mío. Pero la gente lo que le dice, no, orar es hablar con Dios. Yo hablo con Dios en todas partes. Yo ando en mi vehículo y yo ando hablando con Dios. Gloria Algo a que yo he Dios. practicado desde que estoy en el Evangelio es siempre estar en conversación con Dios. Gloria a En mi Dios. mente, donde quiera que voy caminando, Señor, esto, aquello, y me encanta eso. Pero eso no es orar, aunque parezca. Wow, pastor, es que eso es algo muy terrible. Usted me quiere decir que hay gente que ora mucho. Y el propósito no es que tú ores mucho, es que Dios te escuche. Hay lo que tú personas que oras. oran mucho y reciben poco. Porque no es que ore mucho, es que Dios te escuche. ¿Y por qué usted ora mucho y recibe poco? Wow, No es una oración sabia, wow. no está pidiendo como conviene, no está pidiendo lo que debe pedir, no está haciendo la oración correcta. Dios mío. Entonces, hay personas que piensan, por ejemplo, yo citaba algo sobre la Biblia de género que no salen si no es con ayuno y oración. Y hay personas que creen que necesariamente para tener poder en una predicación, para tener liberación en algún lugar, tienen que irse a internar meses, días en ayuno y en oración. Y no saben que la sinceridad es más valiosa que el sacrificio. Dios mío. Wow. El Señor dice que la obediencia es más que el sacrificio. Dios mío. Si yo no soy obediente a Dios, de nada me sirve meterme un mes en ayuno y oración en un monte. Voy a bajar peor. Dios mío, varón, muy fuerte. Wow, varón, tú me estás llevando a una revelación muy fuerte que está en Crónicas, capítulo 7, verso 14, que nos dice cuál es la regla. Gloria a Dios. Porque queremos tocar el cielo, pero eso es humillación.
Y lo primero que él dice es: si humillar a mi pueblo, y después ore. sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Escuche. ¿Por qué no dice que ore mira, primero? siento la presencia ¿Por de qué Dios no dice fuerte. que ore primero? Y si apartaran de sus ¿qué? De sus malos Caminos. entonces yo oiré desde Dios mío. Wow, muy fuerte, varón, Es que esto. Dios no escucha la vana palabrería. Dios mío. Dios no escucha palabras falsas. Wow. Se arrodilló de barde, tomó un ayuno de 7 días de barde. Pasó hambre. De barde. Dios mío. Porque la gente cree que el poder está allí, el poder reside en Dios y Dios te lo da donde quiera que tú estés. Dios mío. Si tú wow. vas a orar o vas a predicar a algún lugar, tú no necesitas irte 7 días. Es que Dios te va a dar el poder antes de eso. Hay Gloria a depósitos Dios. espirituales. Wow. Pero ese varón. Hay gente que nunca ha tenido un depósito. No, pero ese varón que usted va muy rápido. Espérese que eso. Pero ese teléfono. Dios mío. Háblenos de eso. Hay depósitos espirituales. Hay depósitos despensas espirituales. espirituales. Claro. Dios mío, revele eso. Hay personas que quieren ir a buscar donde no han guardado. ¡Ey, papá! Aleluya. Y quieren ir a buscar una unción que no tienen. Muy fuerte. O sea, quieren ir a un lugar donde Dios no lo envió. Dios. Si usted está seguro de que Dios lo envió a un lugar, usted sabe que Dios lo va a respaldar. Si Wow. usted está seguro del don que Dios le dio, usted sabe que Dios lo va a respaldar. Si usted está seguro del ministerio que Dios le entregó, usted sabe que Dios está con usted. Sí. Y usted sabe que la provisión siempre va a estar ahí, aunque usted no sepa de dónde viene. Wow, Dios mío. Aunque sean los cuervos que vengan a traer la comida, Dios no lo va a dejar morir. Gloria Aunque se a esté Dios. muriendo el pueblo entero. Aunque no haya llovido en el pueblo entero. Aleluya. Dios va a traer el maná, Dios va a traer el pan, Dios va a traer la carne. Dios va a traer lo que usted necesite. Dios mío. Cada don viene con su provisión. Cada don. Si usted Dios lo llamó como maestro, como evangelista, como profeta, como sea, como apóstol, cada don tiene su provisión. No, wow, qué candela estoy sintiendo aquí. Y esa provisión viene por ejercer el don. Dios mío. Cada vez que yo activo los dones que tengo, veo una mano de Dios que se acerca sobre mí para proveerme. Gloria a Dios. Wow, wow, wow. Cada vez que usted active el don, la mano de Dios está ahí para proveerle para que ese don fluya. Pastor, Porque es que el wow, propósito wow. no es nuestro. Dios mío. Entonces, cuando usted ora a Dios, cuando usted busca a Dios, usted tiene que saber que a Dios usted no lo puede engañar. Dios no puede ser burlado. Entonces, hay gente que se acerca a Dios con hipocresía y son oraciones hipócritas. Dios mío, muy fuerte, varón. La sinceridad, la humillación, el dejar el mal camino, como usted decía en eso que citaba de Crónica, es más importante que el ayuno y la oración que yo voy a hacer. Vámonos a Isaías. Dios mío. Este es el ayuno que yo escogí. Wow. ¿Cuál? Sí. ¿Que pase hambre? No. No. Dios Que comparta mío. tu pan con el hambriento. ¿Cuánta gente no están ayunando y no comparten un pan? varón, espera. Se van por un mes a un Dios monte y mío. cuando bajan no le dan una despensa a nadie. Espera ese varón que... No tienen depósito espiritual. Cuando están pasando hambre y trabajo dicen qué prueba y qué proceso. Tiene que haber prueba y proceso porque la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Varón, Si tú no das, no puedes Me recibir. estoy quemando, varón, espérese que usted va muy rápido. Eso es pura candela, eso es vitamina. Entonces, no es que yo me vaya a la cueva por 3 meses. Mi Varón, vecino no ha comido y yo tengo la despensa. Espérese, varón, háblenos de eso. que usted ayune 2 días y llévele ese pan a un vecino que no está trabajando. Dios mío. Usted verá a Dios con el poder como desciende. Wow. Y usted verá cómo Dios lo usa en lo que sea que usted vaya a hacer. Padre amado. ¡Ey, qué revelación! Dios Usted mío. quiere ver que Dios lo use en un ministerio. Financélo usted mismo. Gloria a Dios. Y usted verá como Dios abre puertas que después usted no encuentra cómo cerrar. Pero ese varón, es que hay gente que le va a doler la cabeza con esa revelación. Hay varón. personas que piensan que no pueden salir a hacer algo si alguien no lo está financiando. Dios mío. Si alguien no lo está patrocinando. Hay gente que no pastorea porque su concilio no lo patrocina. Muy fuerte. Wow. Hay gente que Dios lo llamó como pastor y no salen porque no se atreven ellos a disponer de sus recursos. Invertir para la obra de Dios. Wow. Pastor, eso está terrible. No son bendecidos. Wow. Es que hay un precio. Hay un precio. Y la gente no quiere pagar ese precio. No se quiere pagar el La precio. gente quiere trabajar como la asada. La gente de campo me puede entender. La asada es para donde ti. Pero nadie quiere hacer el trabajo del serrucho. Entonces, las ataduras Es que el espirituales. serrucho, varón, no, si no lo corta la madera. Las ataduras espirituales, la gente no entiende de dónde vienen. Y de repente dicen, es que yo no puedo prosperar, es que yo no puedo, es que esto no avanza, no puede avanzar.
Wow. Porque tú estás lejos de lo que Dios ha establecido. Del propósito. Del propósito. Entonces hay cosas espirituales que la gente la confunde. Entonces para libertar a seres queridos, a personas que están atados en el pecado, yo tengo que pagar un precio. Yo tengo que hacer un sacrificio. Y cuando yo realizo ese sacrificio, hermano, el primer requisito para ser hijo de Dios, para ser discípulo de Jesús, es lo que menos se predica. Wow, varón, eso está fuerte. Es lo que menos se predica. Varón, repita eso. Jesús le decía, ¿tú quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz, deja todo y ven y sígueme. Wow. Pregúnteme qué dicen ahora los apóstoles modernos, No, los ministros. Revele eso. Venga como quiera. Se fue la luz ahora aquí. Wow, Dios mío, varón. Venga como usted quiera. Qué silencio. Que el que liberte es Dios. Jesús le decía, deje todo. Oiga la contraposición. Está ahí en la Biblia. ¿Usted quiere ser mi discípulo? Niéguese a sí mismo. Nadie que tomando su mano en el arado, mira hacia atrás, es digno de mí. Wow. Traiga su arado que después te lo suelta. Ay. Muy fuerte. Hermano, es que el evangelio y la salvación no es para todo el mundo. Los hijos de Dios no son como la gente cree. Por eso es que cualquiera puede llamarse cristiano. Wow. Los hijos de Dios son un remanente, son un Sí, poco, sí. pero con un solo basta. Gloria a Dios. Wow. Con un solo basta, si no pregúntenle a Gedeón. Dios mío. Muy fuerte. Muy Dios le fuerte. dijo, ve con tu fuerza. Y todavía él tenía duda. Lo dejaron con 300. Que es imposible ganar una batalla con 300 hombres. Para 30,000. Para 30,000. Varón, es que Dios es Él, no nosotros. Dios mío. Cuando yo entiendo que es Dios el que hace las cosas, entonces yo voy a ir donde Dios me diga. Gloria a Dios. Entonces hay gente que no renuncia, hay gente que no quiere pagar un precio. La gente quiere salvarse, pero quiere salvarse como quiera. Dios ¿Usted se acuerda aquel comandante que fue donde el profeta? Y el profeta le dijo, ve, váyate 7 veces en el Jordán para que se te cure la lepra, a Naamán. Naamán, sí. ¿Y qué dijo él? Y no hay río mejor allá de donde yo vengo. Ah, pues vete, báñate allá y quédate con tu lepra. Wow. Wow, Dios Es mío. como tú quieras que te va a salvar, vete allá y báñate allá en tu río. Él pensó que los rangos podían hacer el milagro. Es que él pensaba que se trataba de agua limpia, se trataba del lugar. No se trata ni del lugar ni del agua, se trata de la obediencia, del sometimiento, Masaya. de renunciar a ese orgullo. Sí, Dios mío. Hay gente que no renuncia al orgullo. Y cuando tienen un ministerio, cuando son usados por Dios, cuando están en un lugar de preeminencia, el orgullo se les sube a la cabeza para no decir una palabra que a la gente no le va a gustar. Dios mío. Varón, entonces en estos tiempos todavía hay Nabucodonosor. Usted no se salva como usted quiera. Es como Dios dice. Dios mío, muy fuerte. ¿Hay Nabucodonosor en este tiempo? Todavía hay gente que hay que mandarlo loco así al monte. Wow, muy fuerte. Y no por 7 días y no por 7 años. Dios mío, muy fuerte, varón. Sí. Y giran en un círculo y no pueden salir porque No están pueden. en desobediencia con el Eterno. Que no reconocen. Dicen que creen en Dios, que confían en Dios, pero no lo reconocen como Dios. Wow, Se creen dioses, ¿sabes? Dios mío. Entonces el mundo espiritual y conocer el mundo espiritual es más profundo de todo lo que la gente se le ha enseñado. Muchísimo más profundo. Porque la gente ve la guerra espiritual de una forma como que yo abro mi boca y empiezo a hablar solamente. Tiene que haber una conformación del ser en santificación. El apóstol Pablo decía, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible Sí. hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Hay gente que guarda apariencia. Guardan apariencia. ¿Cómo usted sabe cuando un alma está consagrada a Dios? ¿Quién ha visto el alma? Si la gente apenas aquí habla del espíritu y de la vida espiritual. Dios mío. En estos días hablaban del alma y la gente estaba vuelto loco con ese tema. Pero es que a la gente no se le habla de eso en las iglesias. No se habla de eso. Aquí nadie sabe lo que es el alma porque no se le habla de eso. Hable Y la con- mayoría de los pleitos espirituales se pelean más en el alma que en el espíritu. Wow. Porque el espíritu es la condición del ser. El alma es lo que trasciende a las dimensiones celestiales. Sí. Wow. Gloria a Dios. En las dimensiones celestiales hay seres espirituales, pero ellos están identificados. El alma es una identificación del ser, quién yo soy. Wow, Dios mío. Entonces, quién tú eres es tu identidad. Tu identidad. La identidad es la que nos hace ser de dónde somos, de qué reino pertenecemos, Wow. quién es nuestro Padre, de dónde venimos. Esa es la identidad, la conciencia de reconocer mi Padre que me envió a un propósito a esta tierra,
que no soy de aquí, que estoy de paso. Entonces yo empiezo a entender cosas que el carnal, el mortal, el humano no la va a entender. Dios mío, varón, muy fuerte esto. Y por eso es que la Biblia habla acerca del arma. Sabe que, como usted hablaba, el espíritu que nosotros tenemos prestado, porque fue un soplo que Dios sopló de él en nosotros. Ahora dice, el alma que pecare, esa morirá. Es que el espíritu es una condición momentánea Wow, en Dios esta mío. tierra. Dios mío. El alma es incorpórea igual que el espíritu, pero el alma tiene un papel en una dimensión incorpórea. Y la gente asocia mucho el alma con la carnalidad. Sí, wow. Y ahí es donde ha estado la enseñanza errónea por muchos siglos de la iglesia. Dios mío, varón. La gente asocia el alma con el orgullo, con la soberbia, con el ego, con la personalidad. Y todo eso no es que está mal en cierta forma. El problema es que el alma es más que eso. Wow, varón. La carne no piensa. Dios mío, revele La eso. carne no tiene espíritu de la mente. El espíritu de la mente lo tiene el alma, que es un lugar que no es físico, donde la persona razona, piensa, tiene idea, cree, se aloja la fe. Es en el corazón y en la mente. Gloria a Dios. El corazón está aquí, bombeando el espíritu que Dios dio a través del soplo. Es como el combustible. Wow, Pero la mente no está aquí en el cerebro. wow. Wow, muy fuerte eso, varón. Entonces, el corazón. Por eso es que las guerras que se pelean en los aires se pelean con una entidad que no es una entidad carnal ni espiritual, sino almática. Dios mío, varón, usted está revelando algo muy fuerte. Cuando usted habló del corazón, es algo muy terrible. Porque cuando hablamos de corazón pensamos que es lo que bombea la sangre. Y está hablando de cardía. Sí, en el original. Sí, el cardio. Wow, me dijo, no, porque hay gente que mi corazón no me engaña. Y digo, no, es que Dios no está hablando de ese corazón. Porque yo he oído gente hablar de esto. Y como te digo, que Dios no está hablando de ese corazón, sino de cardía, donde están todos los pensamientos, el razonamiento del ser humano, donde está el archivo completo del ser humano. Pues yo le dije, entonces te voy a hacer una pregunta. Si tú vas a morir porque tiene problemas del corazón y va a morir un delincuente y te hacen un trasplante del corazón del delincuente a ti, cuando tú te recuperes, tú vas a salir a robar y a atracar porque tiene el corazón del delincuente. Claro. El corazón es un órgano. Wow, que bombea la sangre, pero cardía es el archivo central del ser humano, donde está archivado todas las cosas buenas y malas. Claro. Wow, varón. Y eso viene con el Espíritu de Dios. Wow, Dios mío. Que es soplado en el hombre. Dios mío. Mira, nosotros estamos viviendo hoy, trayendo esto a tiempos contemporáneos, en un tiempo donde la información vale muchísimo dinero. Hoy en día se hace mucho negocio con la información. Wow, sí. Y la mayoría de los grandes negocios a nivel de Internet, a nivel de las redes como Facebook y otros, se han hecho multimillonarios por información de las personas. Así es. Pero la gente no sabe que esto no es solamente en el nivel físico que sucede así. En el nivel espiritual es lo mismo. En el nivel espiritual hay una información cargada y el que no domina esa información expresa de los objetivos de las tinieblas. Entonces, esa información es cargada espiritualmente en nosotros por el poder de Dios. Gloria a Dios. En ese archivo que usted menciona, que no está en la carne. Wow, Dios mío. Entonces, cuando yo tengo ese poder de poder conocer esa información divina que Jesús reveló a través del Espíritu Santo, entonces yo puedo enfrentar a los que habitan en esas dimensiones donde solamente el que tiene conocimiento puede entrar. Es que en la guerra espiritual usted no puede ir a un lugar sin haber conocido el territorio. Y la gente dirá, pero yo tengo que haber estado allí. No. Cuando usted va a pelear una batalla en un territorio que usted no ha ido, lo primero que usted busca es la ubicación, la locación, el mapa. Gloria a Dios. Y comienza entonces a establecer la estrategia. Usted no puede entrar al mundo espiritual cuando usted todavía no ha sanado aquí en el mundo físico su identidad delante de Dios. Wow, varón. Muy fuerte. Si usted no tiene identidad aquí en la tierra, usted no tiene que ir a ningún lugar. Ahora, si usted tiene identidad de Dios aquí, en el cielo, sin usted subir, Dios va a hablar por usted. Gloria a Dios, así es. Wow. Cuando Satanás fue a hablarle de Jehová a Dios, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Dios mío, impresionante esto. Mi siervo varón y perfecto delante de mí. Wow. Dios tenía el expediente completo de Job. Dios mío, impresionante. Cuando los principados no permitían que las bendiciones llegaran a Daniel, aquella que él estaba pidiendo en ese ayuno de 21 días. Sí. ¿Qué le dijo el ángel? Tú eres bien amado en el cielo. Dios mío, wow, varón. Hay gente que no se sienten amados aquí. Dios mío.
y Dios lo ama en el Muy cielo. fuerte. El que Dios ama en el cielo no tienen que amarlo aquí. Gloria. Wow. Pero el hombre busca ser amado aquí. El que es perfecto delante de Dios no tiene que ser perfecto para el hombre. Wow. Muy fuerte. La gente aquí quiere aparentar, varón, una santidad, una consagración, una espiritualidad. Y por eso usted ve las guerras espirituales con tanta bulla y con tanto desorden que no son reales. Dios mío, varón. Entonces, cuando nosotros hablamos de guerra espiritual y de estos temas espirituales y de entrar al mundo espiritual y de ser liberados, tenemos que entender cosas. Entonces, cuando la gente te habla de autoliberación, yo digo que será por ignorancia. Lo que no entienden es que no tenemos que hablar de sometimiento. Dios mío, de humillación, de someter. El creyente no se autolibera, el creyente se somete. Dios mío. Cuando usted se somete a Dios, la identidad de hijo de Dios va a reflejarse en usted. Gloria a Dios. Cuando usted tiene identidad, la gente respeta la autoridad. Sí, lo creo Cuando así. usted sale a la calle y usted ve un militar uniformado con su carnet y con su uniforme, usted lo respeta, no por la persona, porque somos iguales, sino por la autoridad que carga encima. Dios mío, aleluya, muy fuerte. Había personas que pensaban hace un tiempo que nosotros teníamos que andar con la Biblia bajo el brazo todo el tiempo. Y aquí en República Dominicana el cristiano era muy conocido por la Biblia debajo del brazo, Cierto, principalmente el pentecostal. cierto. Ya hoy día la gente se ha dado cuenta que no es así. Incluso algunos satanizaban el leer la Biblia en un celular cuando los celulares empezaron a poder descargarse la Biblia. Sí, varón. Cuando llegó la pandemia estaban buscando lo que lo descargaban para leerla, para que lo ayudaran a ellos a transmitir por Zoom. Esas personas que no conocían de eso y que decían que era pecado subirse al púlpito con ellos. Wow, ¿y qué pasó ahí, varón? Entonces la gente tiene que entender que nosotros no somos cristianos para que nos vean, para guardar forma, Dios por una monotonía. Wow. Nosotros somos hijos de Dios porque tenemos identidad. Gloria La a Dios. identidad no se busca, no se compra, no se anda. Gloria a Dios. Es que usted la tiene en el ADN, usted la tiene cargada Sí. en el espíritu. Wow. Ya Dios estableció que nosotros somos hijos de Dios. Las tinieblas lo saben. Usted no tiene que vocear duro para que el diablo sepa que usted llegó. Si usted es hijo de Dios, su presencia va a ser notoria. Dios mío, muy fuerte. Entonces varón. lo que enseñaba Jesús era eso. Jesús no tenía un traje caro. Jesús no tenía un bolso con mucho dinero. No, Jesús no tenía una sandalia de la más cara. no. Pero donde Jesús llegaba, los demonios temblaban. Dios mío. Donde Jesús llegaba, los millonarios se subían en los árboles para quererlo ver. Sí. Donde Jesús llegaba, la gente que era principal de los lugares lo mandaba a buscar para que lo orara por un enfermo. Dios mío, sí. Porque la presencia de los hijos de Dios es la autoridad del reino. Aleluya. Y la presencia de los hijos de Dios no es por apariencia. Wow. Hay gente que no lo han dejado predicar en iglesia porque tienen un bigote. Varón, conozco uno, sí. Y porque fue sin corbata. Hay gente que está en contra de Dios porque si Dios me dio el bigote, entonces habla con Dios. Varón, revélenme eso ahí. Porque Claro, eso porque está- si Dios eso no dio está- la barba y el pelo, usted me va a decir a mí entonces que es pecado tener barba o tener pelo en la cabeza. Como que usted fue el que se la sembró ahí, varón. Eso Entonces, fue- Dios mío. hay cosas que nosotros tenemos que romperlas. Son liberaciones esas, pero no son autoliberaciones. Hay alguien que tiene que dar la palabra para que sea libre. Gloria A los que están enseñando esa barrabasada, esos disparates. Tiene que llegar un maestro de Dios, un hombre de Dios y decirle, eso no es así. Wow. Hace falta eso, guerrero. Hace falta. Entonces, el evangelio no es apariencia. Para yo ser autoliberado, como la gente lo llama hoy día, yo tengo que ser sometido a Dios. Gloria. Primero, mi sometimiento a Dios. Muy fuerte. Para que los demonios corran, para que Satanás corra, para yo mantenerme firme en la posición, para yo poder defender la posición donde me han puesto, yo tengo que someterme a Dios. Si yo no me someto al comandante en jefe del ejército, ¿por qué la Biblia dice que Jehová es Jehová Dios de los ejércitos? La gente cree que nada más Jehová Dios es Jehová Padre. La gente nada más cree que Jehová Dios es Jehová Jireh, Sí. Jehová Shalom, Sí. Jehová Rafa, Jehová Nisi. Wow. Y la gente le va a ver a Dios para que le provea, para que Sí, lo sí, sane, sí, yo no para sé que si- le abra puertas, Sí, así mismo. pero no para obedecerlo. Gloria a Dios. Wow. Entonces, cuando yo veo a Dios como Jehová Dios de los ejércitos, me está diciendo, es comandante en jefe de Dios todos mío. los ejércitos del cielo y de la No tierra. hay uno por encima. No existe. Wow. ¿Por qué Dios creó un ejército? Para que lo obedecieran, no, porque él sabía que iba a haber una oposición. Para los que preguntan por qué Dios permitió que Satanás existiera. Ya Dios lo sabía. Y había un ejército esperándolo para acabarlo de una vez. Y toda la vida no fue diablo. No, no, Fue que había se reveló. había un ejército ahí preparado para mocharle la cabeza de una Preparado. vez. Y eso fue de una vez. Hizo Gloria a facto, Dios. al Wow. instante. El reino de la tiniebla no duró una milésima de milésima de milésima de milésima de segundo en el reino de los cielos.
Eso fue automático que cayó. Gloria a Dios. Automáticamente cayó. Entonces, cuando yo entro a entender a quién yo le sirvo, que nunca ha perdido una batalla, cuando yo entro a entender que tiene una armadura para mí y que me la ha dado, y que lo último que faltaba de la armadura, para los que no lo sabían, antes de Jesús venir, todavía el hombre estaba desarmado. Sí. Ese va a ser el video que sigue después de Sí, este. wow, varón, eso está poderoso. Wow. Dios La gente mío. conocía muchísimas cosas de Dios, pero no tenía el poder de la espada. Y tenían la palabra, pero no sabían incluso usarla. Los fariseos conocían de la palabra, pero no tenían el dominio sobre ella. Wow, muy fuerte. Pero cuando llegó la misma palabra, trajo el dominio. Gloria a Dios. Por eso dijo que vino a traer la palabra, vino a traer la espada. Wow. Y cuando nos la entregó a nosotros la iglesia, todavía hay gente que no sabe la autoridad que Dios le ha dado. Por eso es que la liberación tiene que ver cuando yo conozco la autoridad que se me ha entregado. Si yo no conozco la autoridad que se me ha entregado, yo no voy a ser efectivo en ningún lugar. Yo no puedo querer ser el general cuando yo soy el recluta o soy el sargento. Muy fuerte. Mi firma no va a valer como general, aunque yo firme como general. Es más, yo me puedo vestir como general y tratar de usurpar el lugar. Y al final de cuentas, no va a tener validez lo que yo haga, Así es. porque hay una ilegalidad. Gloria a Dios. Entonces nosotros, que somos parte de un ejército, y para la liberación es que estamos aquí, de los cautivos. ¿Qué decía Jesús? El Espíritu está sobre mí, por Sí. cuanto me ha ungido. Wow. ¿Para qué? Sí. Libertad a los cautivos, a los encarcelados, a los quebrantados de corazón. Para eso es que Dios nos ha ungido a nosotros. Dios mío. Porque varón. Juan capítulo 1 dice que tenemos la unción del santo. Varón, entonces usted quiere decir que Primera de Juan. que la unción no es para hablar en lengua ni danzar, sino que va una asignación. Pero hay una confusión, varón. Aquí hay, aquí hay un sancocho, Háblenos varón, de eso. de confusiones, de cosas, de malas enseñanzas, aferradas, arraigadas en las iglesias. Dios En la gente. mío, háblenos de eso, que eso está La fuerte. gente no sabe lo que es la verdadera unción. Dios mío. Todo miembro del ejército del reino tiene una asignación. Lo que llaman asignación es la unción. ¿A qué Dios te envió? Wow, Dios mío. ¿A Wow. qué Dios te envió? Dios mío. ¿A qué? Entonces, Dios me envió a dónde y a qué. Entonces, la unción no es el poder. Ahora, el poder entra en la unción porque yo obedezco. Cuando yo obedezco lo que Dios me mandó a hacer, entonces el poder se manifiesta. Gloria a Dios. Wow, wow, pastor. Porque el poder de la unción está Wow. en la obediencia. Dios mío. Por eso es que la Biblia dice en Hebreo que Jesús fue perfeccionado. Escuche bien, el libro de los Hebreos. Perfeccionado a través de la obediencia. Gloria a Dios. Jesús. Wow, el Hijo de Dios. Entonces nosotros somos perfeccionados por la obediencia. ¿Usted quiere ser perfecto? Obedezca. ¿Usted quiere que Dios lo use? Obedezca. Wow. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Obedezca. ¿Usted quiere que la gente sea libertado donde usted llegue y poder liberar a esos que están encadenados en muchísimas situaciones? Obedezca. Dios mío. Olvídese de todo lo demás, que todo lo demás va a llegar con la obediencia. Dios mío. Porque cuando usted obedece, ora. Cuando usted obedece, se congrega. Cuando usted obedece, se somete a sus pastores. Cuando usted obedece, ama a su esposa. Cuando usted obedece, respeta a las autoridades. Cuando usted obedece, no trabaja para el amo, trabaja para Dios. Cuando usted obedece, sabe administrar lo que Dios le da. Cuando usted obedece, usted se hace un hijo de Dios. Gloria a Dios. Wow, impresionante. Dios no tiene hijos Wow. desobedientes. Dios mío, Dios mío. Dios no tiene hijos desobedientes. Los hijos de Dios lo obedecen. Gloria Por a eso es que Dios. Jesús dice que hay una diferencia entre los hijos del diablo y de la tiniebla y los hijos de la luz, los hijos de Dios. Varón, por eso es que él dice, quiero más obediencia que sacrificio. Claro. Y la gente lo ha invertido, más sacrificio. En el que Antiguo obediencia. Testamento, ¿cuál era el problema? Que todo el mundo estaba en sacrificio y ya Dios quería pasar esa página. Dios mío, sí. Dios le dice, ya yo no quiero más sacrificio, no me maten más corderitos, ya no me maten más macho cabrío. Wow. Estoy harto de su grasa, estoy harto de esa carne que me están quemando. Sí. Y lo que sube aquí es un bajo, no sube olor fragante. Dios mío. Un mal Wow. olor es lo que está Wow, subiendo. wow. Porque están en desobediencia. Dios mío. Están Muy haciendo altares que yo no le dije que hicieran. Están haciendo cosas que yo no le dije que hicieran. fuerte. Wow. Hay gente hoy que está doctrinando por el Antiguo Testamento. Hello. Dios mío, muy fuerte eso. Entonces, pastor. ¿cómo puede estar armado para la guerra? ¿Cómo puede entrar a la guerra espiritual? ¿Cómo puede defenderse una gente que no tenga los recursos que Jesús trajo en el Nuevo Testamento? Wow, pastor, esto Y todavía esté con Corea ya en el Antiguo Esto Testamento. está tan fuerte, pastor. De verdad que sí. Este tema está tan poderoso. Que aquí tengo una pregunta que me escribieron y yo creo que entremos aquí rapidito porque el tiempo se nos va como pólvora. La gente está escribiendo, la gente quiere saber algunas cosas, pastor. Y me dice, ¿puede una persona que tiene un vicio de tocar un instrumento musical en la iglesia, qué resultado puede haber?
Una persona que tiene vicio tocando instrumentos En- en- musicales en la iglesia. Sí, en la iglesia. Usted sabe que, Ajá. que Háblenos de eso. hay muchas personas en las iglesias que están fumando cigarros. Parece, varón, que eso está fuerte. Sí, y usted lo ve que son los que regalan la menta en la iglesia. Tenga cuidado, cuando usted ve a una gente regalando menta aquí en República Dominicana, Espérese, varón. usted ve que llega alguien con una espérese. fundita de menta, Varón, chequélo bien, porque a veces son fumadores. Pastor, usted me está asustando ahora porque Sí. antes regalan menta, pastor, y la misma gente. Bueno, yo no estoy diciendo que sean todos, pero tenga cuidado, Muy fuerte. porque yo tuve experiencia en un lugar. Gente que usted lo ve con una fundita de menta y se fumaban 2 y 3 cigarros, una cajetilla de cigarros antes de ir a la iglesia al culto. Dios mío. Y usted decía, pero ¿y qué es lo que le pasa al hermano? Entonces, hay personas que toman oportunidades irresponsables en la iglesia, Wow. con vicios, que ven pornografía, que usan cigarros, Lo dijo, que lo usan dijo, otras lo dijo. cosas Wow. estupefacientes, Dios mío. que están en fornicación, en adulterio, todo ese tipo de cosas, Dios en mío, lascivia, muy fuerte. en lujuria, entonces en masturbación, y cogen las oportunidades en las iglesias. Varón, no Entonces- me diga una cosa así, varón, que eso está demasiado fuerte. Que toman las oportunidades en una condición así. Claro, claro. Dios mío. Mira, Wow. en una ocasión, en un lugar, en una iglesia, no voy a mencionar nombre ni nada, había una persona en fornicación y tomaba oportunidad en la iglesia. Y Dios le dijo al pastor, dale una carta a fulana. Una carta para que se vaya a otro lugar, en una revelación. Y el pastor no lo hizo. Dios mío. El pastor le dijo, ¿cómo yo voy a sacar un miembro de la iglesia? O sea, como que sentía como ese Sí, el peso. peso, porque es raro usted agarrar a una persona, mire, tenga, y esa persona normal en la iglesia. A lo poco tiempo la persona salió que estaba en fornicación, Dios mío. Wow. porque no tenía esposo y estaba en fornicación con otra persona. Pero pregúnteme por qué salió a la luz. ¿Por qué salió a la luz? Porque empezó a sonar un comentario de que la persona con la que tuvo relaciones, esa mujer, tenía SIDA. Padre amado, muy fuerte. Y fue tal el mover de la situación que tuvo que decirlo, tuvo que confesarlo. Porque entró el miedo, Wow. entró el temor, entró esa conciencia de Dios me está castigando. Dios mío. Wow. Y pasó con 2 personas la misma situación en esa misma iglesia. Dios mío. Entonces, Muy a fuerte. veces, personas que se comían el púlpito. Estoy hablando de personas que cantaban y adoraban. Entonces, eso sucede. Y está sucediendo hoy. Muy fuerte, varón. Gente que está haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y porque el pastor quizás no se dé cuenta, o los líderes, o quizás algunos tengan alguna revelación, pero no tengan la interpretación de eso, como pasó en ese momento. O cualquier otro tipo de situación. Ellos se sienten con la libertad de creer que Dios no va a tomar eso en cuenta. Como que va a pasar desapercibido. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer en la iglesia? Nosotros tenemos que orar, primeramente. Sí. Pero también nosotros tenemos que doctrinar correctamente a los miembros de la iglesia. A los miembros de la iglesia hay que decirles las cosas como son. Si la persona de la iglesia quieren preguntarle algo sobre un tema sexual, háblele sobre eso. Cierto. Hay pastores que veían esto hasta cierto tiempo, ya se han ido abriendo un poquito, Varón, eso era un tabú. Como, Eso no claro. Eso no se puede hablar, varón. como Eso temas es que no eran debidos en la iglesia. Pero hay otras situaciones que se dan, que le dan espacio y lugar a que el pecado entre en esas personas que tienen debilidad. Porque no se le instruye cómo se tienen las relaciones, cómo se debe de una persona comprometer y una serie de cosas. Y hay gente que empieza a cometer errores en la iglesia en muchísimas cosas, no solamente en los vicios, sino en todo ese tipo de temas que son muy recurrentes. Wow. Entonces, a la gente hay que enseñarle las cosas. Wow. Entonces, la adicción es un espíritu. No importa de lo que sea, porque hay gente que son adictos a cualquier cosa. Sí. Nada más no es alcohol o drogas. Entonces, la adicción es un demonio, Muy fuerte. que no es el espíritu de drogadicción. Eso no existe. Es un espíritu de adicción demoníaco, que lo puede hacer adicto a la droga, pero también lo puede hacer adicto al juego. Wow. O lo puede hacer adicto a una cosa para llevarlo a otra. Lo hace adicto al alcohol y de ahí lo lleva a las drogas. Dios Entonces, mío. por eso es que el Wow. espíritu es de adicción. Muy fuerte. Entonces, para la adicción, usted tiene que ponerle ocupaciones a la gente. Entonces, hay cosas que nosotros podemos hacer en el plano terrenal también para que las personas no caigan en esas cadenas. Gloria Hay a personas Dios. sin ocupación, Wow. ociosos. Dios mío. Entonces,
la iglesia tiene que ser una fuente de muchas cosas, porque la iglesia es un ente que está aquí en la tierra, que opera en el mundo espiritual con un propósito celestial. Y mientras estamos aquí, la iglesia tiene una autoridad para romper cadenas. Sí. Las iglesias tienen que hacer esa cadena de rompimiento, de oración y rompimiento. Amén. Esa oración conjunta por los miembros. Los pastores, los líderes tienen que visitar a los miembros. Hay pastores que no saben de Dios los miembros. Dios mío, muy fuerte eso. Muy fuerte. A mí hay gente que me ha confesado, yo fui a una iglesia y tuve que moverme a otra porque habían 300 miembros y el pastor nunca me vio ni nada, ni me conocía. Yo me sentaba atrás porque llegué nuevo y duré tiempo ahí. Dios mío. Wow. Entonces, tenemos que abrir el entendimiento de las cosas. Los líderes tenemos que supervisar los miembros en todo el sentido. No como esos supervisores que se creen caudillos y dictadores, no. Como hermanos. Y ver la situación del hermano. Dios. Y saber cómo puedo ayudarlo. Y que tenga esa confianza hacia mí. Esto ya es consejería. Wow. Confianza para decirme cuando tiene una situación. Dios mío. Pastor, muy fuerte, de verdad, muy fuerte estas revelaciones, de verdad que sí. Y yo sé que la gente hoy ha llegado a un nivel de aprendizaje, que es el propósito de estar aquí. Es que podamos entender cuál es el verdadero propósito de Dios sobre nosotros. Así ¿Sabe, es. pastor? El tiempo se nos va cuando uno está, mire, cuando uno está en esos moveres de gloria fuerte, el tiempo se le va a uno como pólvora, de verdad que sí. Y hemos llegado al final de esta prédica, este mensaje tan poderoso. Y yo sé que tú que estás detrás de cámara, gloria al Señor, te frisaste ahí porque hay cosas que tú no sabías. Y gracias a Dios que esta palabra está llegando a ti, gracias a Excelencia Cristiana Televisión, que ha llegado para bendecirte a ti, para bendecir al mundo entero. Yo quiero que mi amado pastor haga una oración por ese pueblo que está ahí, que yo sé que comenzaron a escribir, varón, porque ese tema tiene que continuar. La gente no escucha esto, varón. La gente oye que fuego y que gloria y que lengua. No, tú tienes que conocer esto también. Así que yo quiero que lo ore por esa gente que está detrás de cámara. Padre, gracias por bendecirnos hasta este momento. Bendice a cada persona que está viendo este contenido. Sigue trayendo liberación. Padre, sigue derramando tu poder para romper cadenas, Señor. Que la unción que tú has depositado en nosotros sea para obedecerte siempre, Señor, y hacer tu voluntad. Bendice este lugar y bendice a los que estamos aquí. Gloria En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. La paz de Dios te cubra, pastor. Para mí fue un placer compartir con usted este tema tan poderoso. Gloria al Señor, tan interesante. Y me gustaría que usted le dijera a la gente cómo podemos contactar en las redes sociales. Siempre la gente quiere compartir con nosotros y siempre tienen preguntas. Aquí en el video pueden comentar y nosotros siempre tratamos de responder. Nos gusta que la gente, pues, a veces con los temas quede bien explicado y no quede con esa interrogante. Puede seguirnos como Víctor Armani en Instagram y en YouTube como Pastor Víctor Almanzar. Ok, de este lado tu amigo y hermano Pastor Rodolfo de la Cruz. Siempre es un placer poder llegar a ti con una palabra del reino que cambia tu vida, la de tu familia. Dios te bendiga. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.